El gran mensaje es: Colombia ha logrado, en medio de una fuerte turbulencia internacional, con una caída muy fuerte de los precios del petróleo, tener una economía con un desempeño satisfactorio, un desempeño que es mejor al de la gran mayoría de países en América Latina, y esto se debe a que hemos tenido las políticas acertadas y sobre todo las políticas adoptadas en el momento oportuno. Nosotros reiteramos nuestra proyección de crecimiento para este año en 3%. En los primeros días del mes de junio se va a conocer el dato del primer trimestre. Creemos que va a estar cerca al 3%. Ya sabemos lo que ocurrió en enero y febrero, y el crecimiento estuvo en ese orden, en ese rango. El crecimiento en Colombia está siendo impulsado de manera muy particular por la industria. Esa es la mejor noticia, es la mejor noticia para el país, es la mejor noticia para COPI, es la industria manufacturera. Y lo que se está viendo de una forma ya generalizada es que los colombianos estamos dejando de consumir productos importados, como las confecciones, como el calzado, las bebidas, los alimentos procesados, y estamos reemplazando sus productos importados con productos nacionales. Entonces, para la industria esto ha significado un resurgimiento, que además tiene una ventaja adicional, y es que se está generando empleo industrial. El empleo en la industria creció en el mes de febrero 1.1% comparado con febrero del año pasado. Y la industria este año va a ser la principal locomotora de la economía colombiana, con un crecimiento cercano al 8%. Y eso no es solo el efecto de Reficar, que le aporta mucho a la industria, sino es el efecto también del resto de la industria colombiana. Por eso son buenos momentos y buenas noticias para el empresariado y para los empleados. Y también decíamos que ya se empiezan a ver los efectos muy claros y muy contundentes de la reforma tributaria del 2012. Esa ley, que se conoce como la ley 1607 del 2012, fue la que redujo los impuestos a la nómina. Recuerden ustedes que en Colombia teníamos unas contribuciones basadas en la nómina para pagar el ICBF, el SENA y la salud. Y esas contribuciones se eliminaron. Pasaron a ser reemplazadas por un impuesto a las utilidades de las empresas. Pero al aliviar la carga laboral, el empleo formal ha crecido considerablemente en Colombia. Y en las 13 ciudades del país podemos decir que hoy el empleo formal representa el 50% del empleo total. El informal el otro 50%. Eso hace 3 años era 40% formal, 60% informal. Entonces el mercado laboral se está volviendo cada día más formal. ¿Qué ventajas tiene un empleo formal? Pues es un empleo que paga prestaciones sociales, es un empleo que tiene seguridad social, es un empleo que se rige por las normas de la legislación laboral, protege al trabajador y le genera un mejor ingreso a su familia. Entonces la tendencia de formalización es fundamental, y el que el DANE hubiera dicho el día de ayer que el 50% del empleo en las 13 ciudades es formal, es una gran noticia, porque hace muy poco tiempo eso era el 40%. Es un cambio de fondo en la economía colombiana. Y naturalmente, y con esto termino, también hablamos de la reforma tributaria. Una reforma que busca la simplificación del estatuto tributario, la mayor equidad. En Colombia hay muchos que no pagan y que deberían pagar impuestos, y hay muy pocos que pagan mucho. También debe buscar que el país sea más competitivo en materia tributaria, que no se dejen hacer negocios en Colombia por los impuestos. Sobre todo que tengamos competitividad frente a otros países con los que nos comparamos. Y la reforma tributaria, por cierto, también debe ayudar a generar unos ingresos adicionales que le permitan al país a partir del próximo año bajar su déficit fiscal y terminar de acomodarnos a la caída de los precios del petróleo. Tenemos unas propuestas, en particular la de la Comisión de Expertos. Viene ahora una ronda de diálogos con los sectores que han ido preparando sus comentarios, sus observaciones, sus propias propuestas frente a lo que presentó esa Comisión de Expertos. Y la primera reunión la vamos a celebrar
con la Junta Nacional de ACOPI para recibir de primera mano lo que ya esbozó aquí su directora nacional, su presidenta nacional, que son las respuestas de ACOPI a la comisión de expertos. Y nosotros, sobre la base de esos consensos, oyendo a los diferentes sectores, vamos a construir una propuesta que es la que le presentaremos al Congreso en el segundo semestre. Ministro, de más noticias, se ha dicho, entre comillas, que el 20 de julio podría llegarse a hacer una firma. ¿Urge entonces una reforma tributaria o urge también presentarle al país? ¿Qué sería el país económicamente para la paz? La paz va a tener muchos beneficios. No solo va a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, por lo que significa estar en un país que se haya, digamos, liberado del conflicto y todo lo que ello representa. La paz va a permitir que el país tenga unas oportunidades de inversión en sectores que han crecido menos de lo que podrían haber tenido como desempeño. Por ejemplo, la agricultura, el turismo, son sectores que se van a beneficiar directamente de la paz. Hay muchos turistas que no vienen a Colombia porque tienen advertencias en sus países que los frenan, los desmotivan a visitarnos. Con la paz, el turismo va a crecer muy considerablemente. Lo mismo la agricultura en zonas del país que han estado más afectadas por el conflicto. También hablábamos con las firmas calificadoras de riesgo, y la calificación de Colombia puede mejorar con la paz, porque ese es un factor que pesa y juega en contra hoy en día, el conflicto. Y una mejor calificación nos permite acceder a más recursos y a costos menores por esos recursos de financiamiento. Entonces la paz va a tener un enorme dividendo. Nosotros creemos que como mínimo, el país va a crecer 1 punto más por año. O sea que si en promedio Colombia ha crecido al 4,5%, con la paz podría pasar a crecer al 5,5%. Es la mejor noticia económica para Colombia, la paz. Y por eso, pues todo nuestro empeño en lograr ese propósito. ¿Qué porcentaje de colombianos, ministro, que no pagan ahora van a pagar con la reforma? ¿Y cuánto representaría eso más o menos? Todavía no hay unas cifras, pero hay mucha evasión. Y lo primero que tenemos que hacer es controlar esa evasión. Personas que deberían estar pagando, como empresas, como individuos, que no pagan, deben pagar. El principal objetivo, el primer objetivo de la reforma es controlar la evasión de impuestos en Colombia. ¿Cuánto es la evasión? La evasión puede llegar a ser el 30% de lo que se debe pagar. Porque ellos quieren que paguemos todo. ¿Que representa cuánto? Al menos 1,5 millones. No, estamos hablando de quienes hoy deberían pagar con las reglas de juego actuales que no están pagando. Lo primero es controlar esa evasión. ¿Qué hay que hacer con todo lo que se descubrió con los papeles de Panamá? ¿Perdón? ¿Qué hay que hacer con todo lo que se descubrió con los papeles de Panamá? Bueno, hoy en día y en las próximas 2 semanas, los colombianos deben declarar el impuesto a la riqueza, quienes tengan patrimonios superiores a los 1.000 millones de pesos. Esa es la oportunidad, esa declaración, para que quienes tienen activos en el exterior que no los han declarado, los declaren, pagando una penalidad del 11,5%. Esa opción fue declarada exequible por la Corte Constitucional, después de muchos intentos previos en los que no se había logrado esa condición de constitucionalidad. Hoy es constitucional, aprobada por la Corte. Las personas pueden, en este momento, pagando el 11,5%, declarar lo que tengan por fuera, incluyendo a Panamá, normalizar su situación, quedar ya a paz y salvo con la DIAN y no tener ninguna preocupación de aparecer el día de mañana en las listas de información de Panamá o en la información que nos va a suministrar con el nuevo acuerdo que vamos a celebrar con Panamá. Es el momento, es la oportunidad para que las personas se sinceren y digan qué tienen en el exterior. Si no lo hacen, empiezan a aparecer en estas listas, Panamá no suministra la información, van a tener una penalidad que puede ser hasta del 200%. Entonces, la alternativa es pagar 11,5% ya, 11,5% ya, y dormir tranquilos, versus exponerse a una multa con sanciones y penalidades del 200% y la intranquilidad de después aparecer en estas listas
y no haber declarado oportunamente los activos que tienen en el exterior. En Colombia no hay nada ilegal con tener propiedades, activos, ingresos en el exterior. Es parte de nuestras reglas de juego. Lo que es ilegal es no declararlos, porque el contribuyente colombiano tiene la obligación de declarar todo lo que tenga en Colombia y en el exterior. Lo puede tener en el exterior, pero tiene que declararlo. Y esa oportunidad es ya. Esa oportunidad no se va a repetir. 11,5%. Y el- En vez de pensar en una reforma tributaria, hay que perseguir a esos evasores que deben casi la mitad del hueco fiscal que hoy tiene el país. ¿Qué opina usted al respecto? Está hablando de los evasores de, Sí. de los Panama El Papers. senador Lucedavigna me ha dicho que en vez de pensar en una nueva reforma tributaria, hay que perseguir a esos Hay que evasores. empezar, y nos tenemos que ir ya, pero hay que empezar con la declaración de los activos y los ingresos que tienen colombianos en el exterior. Recordemos, ya no va a haber refugios, escondites donde tener los recursos en el exterior y no pagar impuestos en Colombia. Lo primero que hay que hacer para el control de la evasión es asegurarnos que esos activos que están en el exterior son declarados acá. Y las listas de los papeles de Panamá, la lista también de la información que nos va a suministrar el gobierno panameño, va a ser el mecanismo para que quienes no han declarado sean identificados y tengan penalidades que van hasta el 200%. ¿Y Por los- eso es mejor ya declarar, normalizarse y pagar el 11,5%. ¿Y los ciudadanos, los colombianos que son ciudadanos norteamericanos, No tienen, no tienen el problema. Eso no tiene el problema por si pagan impuestos en Estados Unidos. pagan impuestos en el país? Son los que pagan impuestos en Colombia.